Y es que hay una teoría que dice que el Titanic, supongo que todo el mundo conoce el Titanic, obviamente, nunca se hundió y que de hecho tuvo bastante vida útil. ¿Por qué? Resulta que corría el año 1910, como todos sabemos, para ese entonces, ¿cuál era la única forma de cruzar el Atlántico de Estados Unidos hacia Europa? Era el Atlántico. Se usaban barcos, ¿no? ¿Barcos? Sencillo. Sí. Bueno, resulta que la compañía que crea el Titanic, los constructores del Titanic, White Star Line, ellos se proponen hacer un proyecto. Vamos a hacer el proyecto de los 2 barcos más grandes de la historia. Los más lujosos, lo más rápido, lo más enorme. Es de ahí donde sale el Titanic, pero el Titanic tenía un barco gemelo, se llamaba el Olympic. De hecho, el Olympic fue construido primero que el Titanic. Estos barcos obviamente tenían un seguro muy, 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 muy alto, hasta para la época. Muy alto para la época, obviamente. Más de lo que costaba construir el propio barco. Pero ¿qué pasaba? Los dos. Sí. El Titanic, al ser más nuevo que el Olympic, siendo un poquito más grande también, el seguro del Titanic era más costoso. Entonces, se dice por ahí, las malas lenguas, que el dueño de la White Star Line, Thomas Ismay, él decidió, mira, yo voy a hundir uno de los barcos y voy a cobrar ese seguro, porque me sale muy rentable. Pero ¿qué pasa? En ese entonces el Titanic era sensación. O sea, el barco más grande del mundo, le decían el inundible, el barco de los sueños, todo esto, desde que hemos visto mucho. Digamos que a él como que se le ocurre hacer una pequeña jugarreta. ¿Qué pasa si yo al Olympic, yo le borro el nombre y le pongo Titanic? Y al Titanic le borro el nombre y le pongo Olympic. Los cambio. Los cambio a los dos. Y al Olympic, bajo el nombre del Titanic, digamos que ocurre algún accidente y el barco termina hundiéndose. El que todos conocemos. El que todos conocemos. Entonces, bueno, se dice que ellos decidieron hacer esto de decir hundir el barco, también porque supuestamente el metal de la parte de abajo del barco era más endeble de lo que se debería. Y que ellos, digamos que contaban de que iba a haber barcos en la zona que pudieran ayudar a las personas que podían haber al rescate, cosa que sabemos que no pasó, más que todo por distancia. Entonces terminó ocurriendo la tragedia que todos conocemos. Eso es algo que se hablaba mucho durante los días posteriores, durante los años. Pero ¿qué pasa? Digamos que en los años 80 se descubren los restos del Titanic bajo el agua. Y supuestamente se podía ver un fotograma donde uno de los submarinos está grabando como el costado del barco y las letras de metal se habían caído, pero debajo de las letras supuestamente no decía Titanic, la marca que había dejado la letra, sino que decía Olympic. Entonces la gente empezó a hacer el montón de teorías, ¿qué tal? Coño, resulta que el Titanic nunca se habrá hundido y ellos habrán cobrado el seguro del barco. Relativamente esa teoría me suena bien y de verdad si la planteas bien hasta es lógica. Tiene su fundamento. O sea, claro, o sea, en el sentido de que si la planteas bien, o sea, si tú haces lo mismo que le pasó al Titanic, pero con barcos más cerca de ahí, en esa misma zona donde puedes hacer el salvamento a todas esas personas, o a la mayoría de ellas, o sea, porque no existe la catástrofe que fue, y tiene lógica. O sea, tiene esta lógica. Claro, pero me imagino que lo que creo que no calcularon fue que hubiera una desviación, porque si no me equivoco, en la ruta del Titanic hubo una desviación. No hubo desviación. Lo que pasó es que se iba a una velocidad más alta de lo que se recomendaba. Porque para ese entonces se entregaba un premio. Para ese entonces la gente no era como que veía la Champions, ellos estaban pendientes, para ellos lo más increíble era este caballo, este barco superó tal récord, entonces para ese entonces se entregaba un premio que se llamaba la Banda Azul, donde se la daban al barco que tardaba menos días en cruzar el Atlántico. Y la White Star tenía una compañía también de barcos de transatlánticos, la competencia, o sea, Cunard, que tenía los barcos más rápidos que le hacían competencia al Titanic era el Lusitania y el Mauritania. Y el Mauritania tenía la cinta azul, siendo un barco más rápido que el Titanic. Pero ¿qué pasó? Digamos que la suerte sonrió un poquito. Mar en calma, el oleaje. Resulta que si ellos aumentaban la velocidad,
podrían romper el récord estando a bordo de un barco más lento. Ahí va. Entonces se decidió aumentar la velocidad a pesar de las Del riesgo. advertencias, sí, del riesgo. Sí, ese lo veo lógico, ¿no? O sea, de verdad, eso sí lo veo muy Es lógico. que tuviera lógica si no hubiera una pequeña gran falla enorme. A ver, ¿cuál es la falla? Porque lo que pasa es que el Olympic y el Titanic no eran iguales. Ah. Claro, o sea, esa es Claro, la ahí otra, está. pero tú tienes que ver la diferencia, o sea, ve esto. O sea, ¿qué era lo que se le paraba bolas ese día al Titanic? El Titanic no lo iban a medir, o sea, el Titanic no lo iban a ver No, cómo era, obviamente cómo no. estaba. Obviamente O sea, no. cuando se presenta, tú no lo presentas máximamente gigante, así ante todo el mundo. No, no. O sea, tú dices que creaste un monstruo con fotos, videos, pero mostrarlo así en agua no lo vas a mostrar hasta que la gente no se tenga que montar. Porque primero todo el mundo lo va a saber, ya de por sí. Claro. No, pero mira, Entonces, si tú tienes solamente fotos, videos y toda esa vaina, nadie, te aseguro que nadie se Ya, va a muchachos, poner con el evento. el Olympic y el Titanic no eran iguales. Y el Olympic, digamos que esos barcos tenían lo que se conoce como una cubierta de paseo, que es como un pasillo larguísimo que recorre todo el barco, donde tú puedes caminar, mira, te asomas, ay, qué bonito es el mar, qué bonito todo. Ajá. La diferencia es que en el Olympic era al aire libre y en el Titanic era cerrado. El pasillo era cerrado y tenía ventanas. Ok, digamos, se ve perfectamente, si buscan fotos de la construcción de uno y otro, se ve perfecto que desde su construcción tienen esa diferencia, ¿ok? Eso sería lo que la teoría cayera completamente a pedazos, ¿no? Claro que se cae a pedazos, porque si tú ves fotos del Titanic el día de la construcción y ves fotos del Titanic debajo del agua en este momento, se ve que, coño, es el mismo. Ahí va. Es lo mismo, es el mismo barco. Entonces, Sí. mira, para mí es una de las teorías que yo pude encontrar que tiene un buen sustento, pero tiene una sola cosa de la tumba abajo. Una sola cosa, un Por solo eso. detalle. Ese Por era el ese tema. detalle.